Bien, hermanos, Dios me los bendiga esta mañana. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí en su casa de adoración. Le pido, ¿verdad?, que verifiquen los aparatos electrónicos, que nada vaya a interrumpir la comunicación con nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Un poquito frío, amaneció lloviendo, ¿verdad? Está bueno el día. Bueno, pues vamos a inclinar los rostros y vamos a orar para dar comienzo al servicio de adoración. Oremos. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, pues solo tú la mereces. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la obra perfecta en la cruz del Calvario, por ese sacrificio, Señor, que nos ha dado la vida eterna, Señor, y el perdón de los pecados. Al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ha mostrado, nos ha dado tu palabra, nos ha mostrado el corazón caído, la necesidad de un Salvador en Cristo Jesús. Y venimos, Padre, ante el trono de la gracia, pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Somos pecadores, Señor, somos hombres vulnerables, hombres débiles. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Gracias por tu palabra, pues ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por los hermanos en la fe, porque nos tenemos unos a otros para darnos ánimo y consuelo, para estimularnos, Señor, en el camino de la fe. Gracias, Padre, por el techo, gracias por el vestir, por los alimentos, por todas las cosas, Padre, que tú nos das. Por la salud damos gracias, por la paz damos gracias, por poder reunirnos en esta mañana, Señor, libremente, porque tenemos libertad de culto, Señor, damos gracias. Y venimos, Señor, pidiéndote por las alabanzas que vamos a entonar en esta mañana, Señor, pidiéndote, Padre, que las recibas como olor grato a tu presencia. Nosotros sabemos que somos inmerecedores, Padre, de que nos escuches, pero tú nos justificas a través del creer en Cristo. Te pedimos por el mensaje que ha de ser expuesto, pidiéndote que hables a nuestros corazones, a nuestra mente, Padre, que nos confrontes, Señor, y que nos ayudes a crecer, a madurar, Señor, y a fortalecer nuestra fe. Te pedimos, si alguien más viene de camino hacia este lugar, Señor, que seas tú trayéndolo con bien, Señor, y guardándolo de todo peligro. Todas las cosas que hemos orado, te las oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Que los bendiga, hermanos. Amén. Buscamos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 20. El libro de Isaías, capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Amén. Bien, hermano, nos ponemos de pie, ¿verdad? Y comenzamos las alabanzas a nuestro Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, si su salud así lo permite.
mi canción es para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Yo quiero serte fiel, Señor, yo quiero serte fiel. Bien, oremos, hermanos, por nuestra isla, ¿verdad? Y por nuestros gobernantes. Oremos. Padre nuestro, Señor, venimos una vez más, Señor, a pedirte
con nuestra isla, Señor, que puedas bendecir esta isla, Señor, que puedas ayudarnos, Señor, en el camino, Señor, que nos has puesto a vivir, Señor, en ese camino. Pedimos, Padre, por los gobernadores, Señor, por el gobernador. La palabra dice que oremos por ellos. Pidamos, Señor, para que tú des sabiduría. Padre, dale la sabiduría que necesita para tomar las decisiones correctas, Señor. También todos los líderes, Señor, que tú has puesto en las diferentes posiciones, Señor, oramos por ellos, por sus familiares. Suple las necesidades, Padre, de cada uno de ellos. Sobre todo, Señor, pedimos por lo más importante para el hombre, Señor, que es la gracia salvífica, Señor, que necesita el hombre, necesita ser confrontado en su corazón, Señor. Necesita arrepentimiento, Señor, pues sus vidas están en peligro, Señor. Te pedimos, Padre, por las familias, oramos por ellas, oramos por los hogares, oramos por cada uno de los matrimonios, Señor. Sé tú supliendo las necesidades en cada hogar, Señor. Pero sobre todo, Señor, siempre pedimos, Padre, para que tú puedas suplir, Señor, tu palabra, tu evangelio, que pueda entrar en cada hogar, Señor, que puedan andar, Señor, según tu palabra, Señor, que puedan ver la necesidad, Señor, que tiene el hombre del arrepentimiento, Padre. Pedimos, Señor, también por los enfermos. Padre, no los conocemos todos, tú los conoces. Sabemos que puedes sanar, Señor, a través del verbo, Señor, de tu palabra. También sanas a través de la ciencia, Señor. Y nosotros te pedimos, Señor, si es tu voluntad, que puedas sanar, Padre, a los enfermos. Pedirte primeramente, Señor, que puedas dar paz a su corazón, puedas dar paz en su mente, Señor, que puedan aceptar, Señor, las pruebas que enfrentamos en el camino, Señor. Pedirte sobre todo, Señor, por la verdadera enfermedad del hombre, Señor, que es el pecado de su corazón, Señor. Ese es el verdadero mal del hombre, Señor, y te pedimos por cada uno. Que la gracia salvífica, Señor, sea sobre cada uno de ellos, sus familiares, Señor. Oramos también, Señor, por las iglesias. Hoy se reúnen las iglesias, Señor, para alabarte, para glorificar, Señor, que resucitaste de los muertos, Señor, que estás a la diestra del Padre. Te pedimos, Padre, que la predicación que ha de ser expuesta, Señor, la misma sea de edificación para la iglesia, que pueda ser confrontada, corregida, Señor, que puedan crecer, madurar, Señor. Y te pedimos también por los que no te conocen, Señor, por los que viven sin fe y sin esperanza, Señor, que pueda ser de evangelio para ellos, Señor, que puedan reconocer, Señor, la necesidad de un Salvador y el arrepentimiento, Padre. Todas las cosas que hemos orado, Señor, las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René que continúe con la lectura de la palabra. Dios los bendiga, hermano. Retomamos Lucas 1, esta semana del versículo 57 al 66. Primera de Lucas, 57 al 66. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Sí, hermanos, continuamos de pie alabando a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, si su salud así lo permite.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Bien, hermanos, buscamos nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 24, del 1 al 7. He titulado en esta mañana el mensaje, Volvamos a la palabra.
Leemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti una vez más, Señor, pidiéndote, Padre, por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto. Pedimos, Padre, a tu Santo Espíritu, que es quien nos ha dado la palabra, que sea tu mismo Santo Espíritu, Señor, el que nos hable a nuestros corazones, que sea quien confronte, Señor, que nos muestre las deficiencias del corazón, Padre, que nos ayude, Padre, a entender, que nos ayude a crecer, a madurar, que nos guíe por el camino, Señor, que tú has trazado a través de tu palabra y de tus planes, Señor. Todo lo que hemos orado, te lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, el tema que nosotros venimos hablando ya, ¿verdad?, domingo tras domingo, sobre la muerte, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la historia más importante que tiene la humanidad. Fíjense que ya a través de ese sacrificio, Dios nos ha concedido a nosotros la salvación del alma, nos ha dado el perdón de los pecados, pero ese sacrificio, fíjense, sin resurrección, que va a ser el tema que vamos a hablar en esta mañana, Jesucristo resucitó de los muertos, ese sacrificio sin resurrección no tuviera ninguna validez. Fíjense, si tanto es así que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Así que si Cristo, ¿verdad?, no resucitaba de los muertos, eso hubiera demostrado que Cristo era un simple hombre, no era Dios. Así que la fe de la iglesia está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, no hubiera salido de la tumba, entonces nosotros hoy en día fuera vano que estuviéramos aquí en la iglesia. No hace sentido, ¿verdad?, que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. De hecho, ninguno tuviéramos perdón de pecado, ninguno pudiéramos estar ante la presencia de Dios. Así que la fe de la iglesia, ¿verdad?, está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vuestra fe en nosotros sería vana. ¿Por qué? Porque si Él no pudo resucitar de los muertos, mucho menos va a poder resucitarnos a nosotros. Es importante que nosotros creamos y nuestra fe esté fundamentada en que Jesucristo venció la muerte. Porque si no, el día que nosotros partamos de este mundo, nos llegue la muerte, tampoco no vamos a tener quien pueda resucitarnos a nosotros de los muertos. Porque Él mismo no podría haber vencido la muerte, ¿verdad?, si ese fuera el caso. Y por eso también, ¿verdad?, nos reunimos los domingos. Dicen que el domingo fue el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya por más de 2000 años, la iglesia, cuando comienza la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, comenzó a reunirse el día domingo, conmemorando y glorificando que Jesucristo venció la muerte y resucitó de los muertos. Por eso la iglesia se reúne los domingos, por eso estamos hoy aquí reunidos, todos unánimes, ¿verdad?, en un mismo sentir. Y fíjense en algo, nosotros no celebramos la muerte de Cristo. Fíjense que la muerte de Cristo sucedió el día de la Pascua, fue el día viernes. Y nosotros no celebramos eso, ¿verdad?, sino que nosotros celebramos el domingo, que es la reivindicación que Cristo fue restablecido en su reino. Entonces es el domingo, por eso que nosotros celebramos y honramos lo que pasó, ¿verdad?, en ese sacrificio donde Cristo venció la muerte y resucitó de los muertos el día domingo.
Además, ¿verdad? La cruz no significa nada, sino el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es en la cruz que es depositada nuestra salvación, sino en el cuerpo de Jesucristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es resto. Por sus heridas ustedes son sanados, dijo el apóstol Pedro. El castigo, ¿verdad?, que fue vertido sobre Jesucristo por parte del Dios Padre en la cruz del Calvario, eso satisfizo la justicia de Cristo, de Dios, ¿verdad?, para nosotros. Dice Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Entonces, la resurrección, ¿verdad?, no es solo que usted iba a ser perdonado de los pecados, es un punto importante. No es que simplemente usted iba a ser perdonado de los pecados, sino que usted iba a tener un cuerpo glorificado en el cual usted algún día va a estar de pies ante la gloria del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas personas, ¿verdad?, cuando pensamos en la resurrección, en el perdón, solamente pensamos en el perdón de los pecados. No, no es simplemente el perdón de los pecados. La resurrección de Jesucristo indica que según Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros algún día vamos a tener también un cuerpo glorificado que nos va a permitir estar ante la presencia de Dios. Porque nadie, dice la palabra, puede ver a Dios o no puede estar ante la presencia de Dios, sino porque va a morir esa persona. Pero la muerte y resurrección de Jesucristo, ese cuerpo glorificado que Él tiene, nos ha dado a nosotros entonces la esperanza de que algún día nosotros también vamos a tener ese cuerpo glorificado, el cual nos va a permitir estar ante la presencia de un Dios 3 veces santo para poder estar ante Él. Así que todo eso, ¿verdad?, significa lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Piensen que Cristo es ese Adán, ¿verdad?, que abre la puerta que cerró el primer Adán, como he dicho en otras ocasiones. El primer Adán pecó, se separó de Dios, se rebeló contra Dios, cerró la relación con Dios, cerró el acceso a Dios, pero Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, vuelve a abrir la puerta que se cerró, vuelve a abrir esa relación con el Dios Padre. Entonces ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que somos escuchados, sabiendo que hemos sido perdonados de los pecados y que algún día, sea que venga nuestro Señor Jesucristo, sea que nosotros, ¿verdad?, partamos de este mundo, vamos a tener entonces un cuerpo en el cual podemos estar a la presencia del Dios Padre. Así que el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, es que Cristo resucitó de la tumba. Ese es el mensaje principal, con un cuerpo glorificado y un cuerpo físico, para que algún día, ¿verdad?, los creyentes, nosotros, resucitemos también de los muertos con un cuerpo físico y glorificado que nos va a permitir a nosotros estar a la presencia de Dios. Fíjense cómo lo dijo el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: queridos amigos, ya son hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ahora miren la conjunción, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Así que todavía no sabemos lo que somos, ya somos hijos de Dios, ya hemos sido perdonados todo el que ha creído en Cristo Jesús, pero todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero aunque la palabra indica que nosotros vamos a tener un cuerpo igual que nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, igual que nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado, el cual nos va a permitir estar ante la presencia del Dios Padre. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que algún día vamos a tener ese cuerpo glorificado. Así que la muerte, ¿verdad?, no es el fin de la humanidad como muchos piensan. Hay personas que piensan, ¿verdad?, y dicen: mira, hay que gozar el mundo, hay que seguir los deleites, no podemos vivir amargados porque la muerte, una vez llega la muerte, se acaba todo. No, la muerte no se acaba las cosas. Es lo contrario. Cuando llega la muerte es que comienza la vida del hombre verdaderamente. Y todos, dice la palabra, ¿verdad?, que todos nosotros algún día vamos a estar en la eternidad, todos. La muerte, ¿verdad?, no solo es la puerta de la entrada a la eternidad, todos vamos a pasar por esa puerta. Y como dije, todos vamos a vivir para siempre en espíritu y cuerpo. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a buenos y a malos, a justos e injustos, a los que han creído en Cristo Jesús y los que no han creído en Cristo Jesús. Todos van a resucitar, todos van a tener un cuerpo. Ahora, el cuerpo que va a tener cada uno de esas personas va a ser diferente. Eso nos dice la palabra a nosotros.
Dice que la vida eterna para algunos va a ser gozo y que para otros va a ser ¿qué? Sufrimiento. Fíjense lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 28 y 29, dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Aquí incluye tanto las personas que creyeron en Cristo Jesús como las personas que no creyeron. Y dice: los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir en juicio. Así que todos van a resucitar, todos van a tener un cuerpo. Uno va a ser cuerpo para gozo y otro va a ser cuerpo para sufrimiento. Entonces es la importancia de nosotros tener un Salvador, es la importancia de haber creído en Cristo Jesús, porque ese creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da a nosotros la vida eterna y la que nos va a dar un cuerpo glorificado para poder estar ante la presencia de Dios. El que no cree en Cristo Jesús, cuando resucite de los muertos y murió sin Cristo, esa persona no va a tener un cuerpo glorificado para estar ante la presencia de Dios, sino que su cuerpo resucitado va a ser un cuerpo para sufrimiento, en lo que es el castigo del infierno. Eso nos enseña la palabra a nosotros. Así que esa resurrección de Jesús, ¿verdad?, es la esperanza del pueblo de Dios, desde el principio de la redención. Eso fue lo que predicaron los apóstoles. Fíjense que después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando comienza la iglesia, lo que comenzó a llevarse el mensaje fue sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era el mensaje de los apóstoles. Por eso yo dije, tenemos que volver a la palabra, porque nos hemos apartado de lo que es el mensaje de la iglesia. Se están llevando unos mensajes que no son de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense lo que sucedió con los apóstoles. Cuando nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, uno de los problemas que tuvieron los apóstoles, ¿verdad?, con los miembros del Sanedrín, ¿verdad?, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, es que ellos estaban molestos porque los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de Jesucristo, de que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, pero resucitó de los muertos. Ese fue el mensaje que llevaron ellos. Es por eso que se molestaron, ¿verdad?, los líderes religiosos y mandaron a arrestar a Juan y a Pedro, los llevaron ante el concilio y los azotaron, porque estaban predicando el mensaje de Jesucristo, el testimonio de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que ellos lo habían matado, pero de esa misma manera Jesucristo resucitó de los muertos y estaba a la diestra del Padre. Y no querían que se llevara ese mensaje. También usted puede observar lo que el apóstol Pedro predicaba. Fíjese lo que dice Pedro en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios. Fíjese lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba llevando el testimonio de lo que era Dios, de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, de su plan verdadero. Pablo no estaba llevando un mensaje motivacional. Pablo estaba hablando de lo que sucedió con Cristo. Dice: así que cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Ese era el mensaje del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. El mensaje del apóstol Pedro, el mensaje de Juan, el mensaje de los apóstoles. Siempre lo que predicaban era un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Ese es el mensaje de la iglesia. Por eso el título del mensaje, vuelvo y digo, volvamos a la palabra. Así que ese mensaje es el que debe llevarse en la iglesia. Ese es el mensaje que debe predicarse en un púlpito. Hoy en día se ha abandonado el mensaje del púlpito. Los pastores ya no están predicando sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Los mensajes de los pastores ahora son de motivar a las personas, motivacionales, de estímulo, de animarte. Nada de eso predicaron los apóstoles. Nada de eso. Simplemente a un Cristo crucificado y resucitado de los muertos. Y lo que es el mensaje, como dije, en los púlpitos se ha abandonado lo que es la crucifixión, la resurrección. Todo eso ha quedado fuera de la ecuación. Hay pastores que han dicho y han expresado que ellos en el púlpito no hablan del infierno. Ya no voy a hablar del infierno,
Dicen ellos en su mente, ellos dicen, miren, las personas están tan cargadas con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas cosas emocionales, que yo me voy a parar en el púlpito a seguir hablando de las personas del infierno. Y sacaron el mensaje de lo que es el plan de Dios, de lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo, de cómo se encuentra la vida de los seres humanos que se encuentra en peligro. Todo eso lo han sacado del púlpito. Y lo que no analizan ellos es que el verdadero problema del hombre no es la salud. El verdadero problema del hombre no es la economía. El verdadero problema del hombre no está en los problemas familiares. El verdadero problema del hombre es que está sin Dios. Es que si muere, su alma y su cuerpo va al infierno separado de Dios para siempre. Ese es el verdadero problema del hombre. Los demás problemas son cotidianos. De hecho, le voy a decir más. Muchas de las personas vienen a la iglesia buscando que se resuelvan los problemas. A veces quieren escuchar, ¿verdad?, ese estímulo, como que mira, para que me vengan a hablar de los problemas familiares, para que me vengan a hablar de las situaciones que yo estoy pasando. Sin embargo, personas que no vienen a la iglesia, se les resuelven los problemas también como se les resuelven a que estén en la iglesia. O sea, le quiero decir, no hay que estar en la iglesia para que un problema se resuelva. Ahora, que cuando estamos en la iglesia, nosotros vivimos una vida mucho mejor, claro. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos a vivir una vida ordenada, no una vida desordenada. Cuando nosotros no le servimos a Dios, estamos viviendo en desorden. Ese desorden nos trae consecuencias y es lo que nos hace vivir una vida desagradable, la que estamos viviendo. Cuando llegamos a Dios, se supone que vivamos una vida ordenada. Pero nada de las cosas, de motivaciones, ni de esas cosas. Imagínese usted, los mensajes motivacionales, para poner un ejemplo, porque he estado sentado también igual que ustedes, en la expectativa de mirar lo que están predicando, y he escuchado pastores cuando hablaban. Mira, la persona que te está haciendo daño en el trabajo, la persona que te está haciendo daño en el vecindario, la persona que se está metiendo contigo, como decimos nosotros los puertorriqueños en Arroyo Habichuela, nosotros decimos, mira, esa persona me está dando problemas, esa persona me está haciendo el día difícil. No te preocupes por esa persona, que Dios va a coger a esa persona y Dios le va a pasar el castigo. Y Dios le va a pasar el juicio. Y esos son los mensajes. Y usted está acá sentado de espectador y usted está pensando y analizando. Fíjate la palabra, Él tiene razón. Entonces usted sale contento de la iglesia. El Señor me habló hoy. Mira todo lo que dijo el Señor. Esa persona que se está metiendo conmigo, esa va a tener problemas. El Señor lo dijo. Ahora, cuando ustedes analizan la vida y el ministerio de Jesucristo, ¿qué ustedes ven en el ministerio de Jesucristo? A Jesucristo lo escupieron, a Jesucristo lo clavaron en la cruz del Calvario, a Jesucristo lo azotaron, a Jesucristo lo llevaron a la muerte. ¿Y saben las palabras de Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no estaba ahí diciéndole a los apóstoles o a las personas que eran de sus, ¿verdad?, sus discípulos, tranquilo, que Dios le va a pasar juicio, tranquilo, que Dios los va a castigar, ya ustedes van a ver lo que le va a pasar. Jesucristo no decía eso. Jesucristo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban fue apedreado, Esteban decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos orar por nuestros enemigos, para que el Señor en su corazón pueda cambiar a esas personas y le dé la salvación del alma, que puedan estar igual que nosotros confrontados con la palabra. Eso es lo que enseña la palabra. Y los mensajes motivacionales lo que llevan al ser humano es a coger su corazón y a decirle, ahí me está hablando el Señor, Dios lo va a destruir. Y eso es lo que estoy esperando. No porque la Biblia nos dice a nosotros que oremos para que sean destruidos nuestros enemigos. La Biblia nos dice a nosotros, ora para esas personas, para que esas personas puedan también tener un encuentro con Dios. Eso nos dice la palabra a nosotros. Entonces, esos son los mensajes motivacionales. Pero cuando nosotros miramos la palabra en ningún momento nos habla de mensajes de motivación. Yo veo un Pedro, yo veo un Juan, yo veo un apóstol Pedro hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo, del peligro que se encuentra el hombre, donde está su vida sin Dios, donde no tiene un Salvador, que lo que le espera es el infierno. La separación de Dios para toda la vida. Y eso es lo que estaban predicando los apóstoles. Y ese es el mensaje que debe llevarse a la iglesia. Entonces están pensando ellos, tengo que motivar a las personas cuando lleguen, tengo que levantar sus ánimos. No, ese no es el mensaje de la iglesia. Lo que se anunció en la palabra es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hemos leído en esta mañana. Entonces, ¿verdad? No es de extrañar que los 4 evangelios hubieran redactado sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañarnos. Los 4 evangelios redactaron lo que es la resurrección de Cristo, lo que nos está enseñando a nosotros que es importante, para que podamos ver la importancia de lo que es esa resurrección de Jesucristo.
Así que voy a comenzar, ¿verdad?, con ese primer punto. Fíjense lo que dice el primer punto del mensaje. El sepulcro vacío. Ese es el primer punto. Dicen los textos que hemos leído del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 1, el primer día de la semana. Esto cumplió lo que dice la palabra en Mateo 12, versículo 40. Dice allí que Jesús estaría en el corazón de la tierra por 3 días, 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre de un pez. Ahí se cumplió cuando Jesucristo fue crucificado, puesto en ese sepulcro y estando allí su cuerpo por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué los autores, verdad? El autor de Lucas, en este caso, de los evangelios, nos dice que es el primer día de la semana? Bueno, esto es simple. Los judíos no le tenían el nombre a los días de la semana. Ellos no le habían puesto nombre. Ellos simplemente decían el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, así sucesivamente. Ayer mi esposa, ¿verdad?, estaba preparando el plan del trabajo de ella para los estudiantes, y mientras ella preparaba el calendario, que era lo que estaba haciendo, yo estaba mirándolo y me acordaba del mensaje. Toda la semana estuve trabajando con el mensaje ahí, ¿verdad? Y me quedaba pensando, mira, lo mismo que estábamos, Vicky está preparando lo mismo que yo estaba preparando en el mensaje, y era en cuanto al calendario, ¿verdad? Los judíos no le ubicaron el nombre, ¿verdad?, un día como nosotros que tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, sino que ellos decían el primer día de la semana, el segundo día. Así que cuando el texto comienza, Lucas a redactar y los 4 evangelios redactan, ellos dicen, mira, era el primer día de la semana. Sino que ellos, ¿verdad?, como dije, no lo enumeraban. Por ejemplo, el sábado para ellos era el día de reposo, que era el 7º día. Ese día, ¿verdad?, ellos siempre lo guardaban por tantos años desde el principio, porque había sido una ordenanza por Dios. Por lo tanto, el domingo era el primer día de la semana. Y ese sábado, fíjense, quiero que entiendan algo. Ese sábado que fue el día de reposo, donde ellos tuvieron que esperar, ¿verdad?, para ir el domingo, para ir a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, en este caso las mujeres que iban a continuar con la preparación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos guardaron ese día de reposo y ese iba a ser el último día de reposo, según, ¿verdad?, la palabra. Una vez Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el sábado quedó eliminado como el día de reposo. Lo dice, ¿verdad?, en Colosenses. Voy a hablar un poquito, me voy a ir un poquito más atrás. Miren, en el Génesis, para hablar del sábado, ¿verdad?, el día de reposo. En el Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Luego, cuando Dios le entrega las tablas a Moisés, mire lo que dice allí en lo que es los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 8, versículo 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día de reposo es a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa era la ley que se le había dado al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Iban a guardar el sábado. ¿Qué era el sábado? ¿Qué guardaban ellos? Guardaban lo que Dios había hecho. Se guardaba y se conmemoraba la creación. Lo dice, ¿verdad? Al final dice: Jehová, porque ese día hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Lo que se recordaba y lo que ellos guardaban el sábado era el día de reposo, recordando la creación, lo que Dios había hecho. Pero la creación que Dios hizo, todo lo que enseñaba eso, lo que mostraba era a lo que nos llevaba, a Cristo Jesús, al Creador. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese último día de reposo es el último día de reposo, porque ya no van a recordar en el antiguo pacto lo que se hacía, que era recordar la creación. Ahora van a recordar al Creador, que es Jesucristo.
Fíjense que toda la palabra es un anticipo, lo que pasó en el Antiguo Testamento es un anticipo de lo que sucedería con Cristo. Cristo era lo que íbamos a recordar. Y fíjense cómo fue anulado en el Nuevo Testamento. Dice Colosenses, y esto fue el apóstol Pablo, la iglesia de los Colosenses tenía problemas con guardar el sábado o si era el domingo que se iban a reunir. Y el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta a la iglesia de los Colosenses para aclarar las dudas que tenía esa iglesia. Y fíjense lo que pasa allí, el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 a 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa palabra anular, fíjense en todos los sinónimos que le voy a dar, significa abolir, significa invalidar, desechar, borrar, inhabilitar, desautorizar, dar por terminado. Eso es lo que significa abolir. Entonces, dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mire lo que dice ahora, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo. Porque Cristo anuló todo eso. Ese último día, ese último sábado donde el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba depositado, ese fue el último día de reposo, donde terminó el día de reposo, el sábado, para los judíos. Y no solamente para los judíos, para todos aquellos que habían de creer en Cristo Jesús. Ya ahora vamos a recordar la creación, ahora vamos a glorificar y honrar a ¿quién? Al Creador, que es Cristo Jesús. Entonces quedó anulado el sábado. Y no estoy diciendo que si usted quiere guardar el sábado para sacarlo, para usted meditar en Dios, orar, buscar de su presencia, es algo malo. No es nada malo. Lo que usted sí no puede hablar es y decir que el sábado es obligatorio, como muchas iglesias están enseñando, que deben guardar el sábado, que deben de abstenerse de comer ciertos animales, porque todo eso quedó anulado, porque eso es parte del pasado de la ley. Lo que Cristo ya anuló. La muerte y resurrección de Cristo limpió todas las cosas. Ya nosotros no tenemos que estar haciendo los sacrificios que hacía el pueblo judío. Ya no tenemos que estar, ¿verdad?, llevando un sacrificio donde el sumo sacerdote para expiación de los pecados, porque Cristo es ese mismo sacrificio que fue por todos nosotros para que pudiéramos quedar limpios de una vez y para siempre del pecado. Ya no tenemos que guardar el sábado. Ya estamos desatados de lo que es la parte de la ley. Cristo nos limpió, nos quitó de todo ese sufrimiento o todas esas cargas pesadas que tenía el pueblo judío. Sin embargo, hoy en día todavía hay personas que siguen. Fuimos llamados por la gracia de Dios, hemos sido llamados por Cristo en la fe en Cristo Jesús, y las personas buscan la manera de estar siempre atados a lo que es las cosas de la ley en el Antiguo Testamento, que Dios las puso bajo el viejo pacto y quedaron anuladas. Entonces, ese último día de reposo, ese fue el último sábado que el pueblo judío debía pasar por ese día de reposo. Aunque aún así, todavía el pueblo judío al son de hoy, los que no han creído en Cristo Jesús, ellos siguen guardando el sábado. Y muchas religiones que han surgido, ¿verdad?, diferentes tipos de religiones, de sectas, guardan el sábado. Pero el último sábado fue ese último día de reposo. Nadie puede juzgarnos a nosotros por no guardar el sábado. Lo que guardamos ahora es el domingo, porque el domingo Cristo venció la misma muerte. Fue reivindicado en su reino. Así que eso es lo que nosotros celebramos el día domingo. Miren, hace unos días una persona me envió un texto. Me envió un texto del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Fíjense lo que dice allí en ese texto que me envió esa persona. Me dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Él me estaba tratando de decir, ¿verdad?, o enseñarme que se supone que la iglesia se reúna todos los días. El problema es que el texto está sacado del contexto. Si usted se va al libro de los Hechos, capítulo 5, tiene 42 versículos. Los primeros versículos del 1 al 11 nos habla de Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, mintieron a la iglesia, al Espíritu Santo, de que habían entregado todos sus bienes cuando no lo hicieron. Esa fue la última muerte que sucedió. El Espíritu Santo le quitó la vida por haber mentido. La iglesia se llenó de temor porque habían mentido al Espíritu Santo de Dios. Hasta el 11 habla de eso.
Luego del 12, del versículo 12 al versículo 42, nos dice a nosotros qué era lo que estaba sucediendo. Lo primero que dice allí es que ellos estaban en ese lugar. En el versículo 12 dice allí, mira lo que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabe lo que era el pórtico de Salomón? Era el patio de la iglesia del templo de Jerusalén. Cuando Jesucristo murió y resucita de los muertos y fue a la diestra del Padre, los discípulos comenzaron a evangelizar. Y se iban todos los días donde Jesucristo iba a predicar el evangelio, se iban al templo de los judíos en el patio de la iglesia y comenzaban a evangelizar. Eso es lo que estaban haciendo ellos, llevándole la predicación de un Cristo muerto y resucitado. Y allí en el templo, en el pórtico de Salomón, allí estaba hablando. Entonces, cuando la palabra dice que se reunían todos los días en el templo, no estaba diciendo que se reunían todos los días en la iglesia. Lo que estaba diciendo es que los apóstoles iban todos los días al templo a predicar el evangelio. Y se iban por las casas y por los sitios a llevar. Las iglesias, que esa es la palabra correcta que se usaba cuando comenzó la iglesia, en la iglesia primitiva, que nos habla el libro de los Hechos, eran en las casas. No había iglesias en un templo fijo. Eran en las casas que se reunían. Lo que nosotros estamos siendo hoy reunidos en una casa, así comenzó la iglesia. Eran en las casas. Se reunían todos y allí estaba la iglesia. Así cuando la palabra nos dice que estaban reunidos todos ellos, no era que estaban en el templo todos los días, sino que estaban predicando el evangelio en el pórtico de Salomón. De hecho, ellos fueron arrestados. Si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, ellos fueron arrestados. Los mismos sumos sacerdotes, los fariseos, estaban quejándose. Mira, esto está en el patio hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando nosotros habíamos prohibido que se hablase de eso. Entonces mandaron a los guardias, dice la lectura, dice, mandaron los guardias del templo, porque había cárcel dentro del templo y habían guardias para arrestarlos, y el concilio los mandó a meter preso. Dice que cierto Gamaliel, que era parte de los fariseos, le había dicho al sumo sacerdote y a los fariseos: mira, estas personas, nosotros debemos soltarlas y dejarlas que sigan predicando lo que están hablando. En cierta ocasión se levantó un hombre diciendo, ¿verdad?, una secta, mas sin embargo esa persona murió y ese grupo quedó deshecho. Vamos a soltarlos a ellos y vamos a dejar que Dios siga orando. No vaya a ser que nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Si estas personas provienen de Dios, nadie va a romper eso. Ahora, si ellos no provienen de Dios, eso va a quedar desuelto, va a quedar deshecho. Entonces hicieron caso a las palabras de Gamaliel y lo soltaron. Y ahí es que dice el versículo 42, entonces, todos los días unánime ellos iban al templo a predicar el evangelio. ¿Qué está sucediendo aquí? Que muchas veces nosotros estamos leyendo solamente un solo texto sin leer toda la parte temática del texto para poder entender lo que se está hablando. Entonces cuando la persona me envía el texto diciéndome, mira, se supone que se reúnan todos los días, no, ahí no está hablando que la iglesia se reunía todos los días. La iglesia se reúne el domingo. No estoy diciendo que usted durante la semana no es responsable de usted hacer un devocional, de usted orar, de usted buscar comunión con Dios, de tener una relación con Dios todos los días. Porque nosotros somos cristianos y creyentes todos los días de la semana, no solamente el domingo. O sea, nosotros todos los días tenemos que ser responsables de leer la palabra, de buscar de Dios, de orar a Dios, de mantener esa relación con Dios. Pero el día que se reúne la iglesia, todos unánimes en un mismo sentir, donde vamos a un sitio y nos reunimos para alabar y glorificar a Dios y escuchar la palabra, es el domingo. Porque lo que celebramos el domingo es lo que sucedió en esa tumba, que Cristo venció la muerte, que resucitó, que está a la diestra del Padre, que nos ha dado a nosotros el perdón de los pecados, y en algún momento Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en el cual podamos poder estar ante la presencia del Dios Padre, un Dios 3 veces santo. Eso es lo que la iglesia comenzó a celebrar. Por eso se reunió la iglesia los domingos. Entonces, debemos volver a la palabra, debemos mirar qué es lo que se está llevando en la palabra y no seamos músicos de oído. Como he utilizado esa analogía en otras veces, hay muchos músicos de oído. Son personas, un músico de oído, para el que no ha escuchado, son personas que te tocan una guitarra o tocan cualquier instrumento, pero no saben leer notas musicales. Ellos simplemente te hacen una tonada. Entonces, ¿ellos hacen qué? Tocan de oído, pero no miran. Entonces, el cristiano está haciendo lo mismo. Somos cristianos de oído. Escuchamos algo que nos dice y nos vamos a la palabra de Dios para verificar qué es lo que dice la palabra, para estar seguro de qué es el tema que está hablando o el contexto de lo que se está hablando en ese texto.
Debemos leer la palabra, debemos ser responsables y antes de nosotros comenzar a llegar a una conclusión, debemos ir a la palabra del Señor y leer y estudiar. Y esta es una de las cosas que nos dice el Espíritu Santo. Nos dice el Espíritu Santo que Él nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es saber lo que está bien y lo que está mal. Eso es discernimiento. Y nosotros muchas veces le podemos orar al Señor, Señor, dame discernimiento. Yo quiero tener discernimiento, pero sin leer la palabra. No, si usted quiere discernimiento, usted tiene que leer la palabra. Porque la palabra de Dios es lo que está, donde está lo correcto y lo incorrecto. Te van a decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cómo proviene el discernimiento? El discernimiento proviene por el conocimiento. Una vez usted tiene conocimiento de la palabra, una persona está hablando en un púlpito o en cualquier lugar de Dios, usted puede discernir si lo que esa persona está diciendo está correcto o está incorrecto, porque usted tiene que, la verdad de la palabra, usted la conoce, y eso es el discernimiento. Pero muchas veces nosotros le oramos al Señor, dame discernimiento, pero no leemos la palabra. ¿Cómo vas a tener discernimiento si tú mismo no lees la palabra? Es eso lo que nos da el discernimiento. Entonces le oramos al Señor, Señor, dame discernimiento, pero leemos la palabra para aprender. Para cuando se hable la palabra del Señor, nosotros podamos discernir entre lo que está correcto, en lo que proviene de la palabra y lo que no proviene de la palabra, sino que proviene de los hombres. Y eso es lo importante. Ahora mismo, hablé al principio, se están llevando mensajes y predicaciones motivacionales. ¿Por qué las personas están, cómo diría la palabra, utilizaría yo? Están adormecidos con esos mensajes? Porque no tienen conocimiento bíblico. Porque no están mirando la palabra. Entonces, cuando están predicando una palabra que no proviene de Dios, sino que es humana, sus mentes están adormecidas, adquiriendo todo lo que le están dando porque no tienen discernimiento para saber si eso está correcto o está incorrecto. Y es por eso la importancia que nosotros aprendamos de la palabra, leamos de la palabra y nos nutramos con la palabra del Señor. Si no, cualquier mensaje para usted va a estar correcto, cualquier cosa que le hable usted lo va a aceptar como algo bueno, aunque el fin de ese mensaje sea de perdición. También dice el versículo que vinieron las mujeres al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Fíjense que dijimos el domingo pasado, cuando José de Arimatea y Nicodemo fueron a llevar y a depositar el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Las mujeres habían acompañado a Nicodemo y a José de Arimatea. Ellas vieron cuando se depositó el cuerpo, dice la lectura del domingo pasado, que ellas regresaron a su hogar para preparar especias aromáticas. Fíjense que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Una vez cayera la noche, comenzaba el día de reposo, porque el día de reposo comenzaba con la caída del sol. Entonces, antes de que cayera el día de reposo, ellas tenían que preparar las especias aromáticas, porque una vez cayera ese día de reposo, ellas tenían que detenerse y no hacer nada el día de reposo. Hasta el próximo domingo, que Jesucristo resucitaría de los muertos, donde ellas irán a llevar esas especias aromáticas para continuar con lo que es, ¿verdad?, embalsamar el cuerpo de Cristo, en este caso, ¿verdad?, darle la preparación que tenían que darle. Así que, como dije, ahora, ¿qué sucede cuando estas féminas llegaron al sepulcro? ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando llegaron el domingo, dice la palabra en el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Eso es lo interesante. Esa piedra era una piedra pesada. Las mujeres ya ellas tenían eso en la mente. Ellas sabían que tenían una problemática cuando llegaran a seguir continuando con la preparación del cuerpo de Cristo, porque sus fuerzas no le iban a permitir mover la piedra del sepulcro. Así lo dice en Marcos. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 3. Dice, pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas ya habían pensado en esa problemática. Ellas ya pensaron, wow, esa piedra está pesada. Tampoco ellos saben que los fariseos habían ido donde Pilato, porque como habían dicho que Jesucristo iba a resucitar de los muertos, ellos le pidieron a Pilato que enviaran un grupo de soldados para que vigilaran la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ellas no sabían de eso. El día de reposo, Pilato envió un grupo de soldados para vigilar la tumba para que no se robaran el cuerpo.
¿Qué sucede? La Biblia nos dice a nosotros que hubo un terremoto, que aparecieron los ángeles, que esos guardias salieron huyendo, la piedra del sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó de los muertos. Ante esa situación, el miedo de los soldados salieron huyendo. Cuando llegan estas mujeres allí, se encontraron con la piedra removida. Se encontraron que no había cuerpo, como dice el versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Imagínense en el asombro de estas mujeres. Quedaron perplejas, lo dice el versículo 4. Cuántas cosas, ¿verdad?, pasaron por su cabeza, y la palabra no nos deja ajeno. Ellas comenzaron a pensar que se habían robado el cuerpo, que habían removido el cuerpo quizás hacia otra tumba, pero lo menos que pensaban estas mujeres era que Cristo resucitó de los muertos. Ellas no fueron con la fe puesta en su corazón, con lo que ya habían escuchado. Cuando llegaran a ese lugar, quizás lo encontremos ya de pie, porque Él dijo que iba a resucitar. No, la fe de ellas no estaba en que Jesucristo iba a resucitar. La fe de ellas estaba en que ellas iban a encontrar un cuerpo muerto. Por eso prepararon las especias aromáticas, por eso prepararon los ungüentos. Fueron preparadas en su mente de que Jesucristo no resucitaría de los muertos. Su fe estaba muerta. Esto nos lleva entonces al segundo punto del mensaje: los dos ángeles. Como dije, fíjense, las mujeres quedaron perplejas. El cuerpo había desaparecido, están confundidas, están aterradas, imaginando lo que pudo haber ocurrido, como dije, del cadáver, pero lo menos que piensan es que Cristo había resucitado de los muertos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Aconteció que estando ellas juntos, ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Fíjense en algo, Lucas no nos redacta a nosotros que esos hombres eran ángeles. Lucas simplemente él dice, se pararon dos varones, ¿verdad? Adquirieron un cuerpo físico como el de nosotros, se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes. Pero cuando vamos a Mateo y en Juan y Mateo nos dicen que eran ángeles. Fíjense lo que dice Mateo 28:2. Dice, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y Juan capítulo 20, versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al otro de la cabeza, al uno al otro en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Así que esas vestiduras resplandecientes que nos está hablando Lucas aquí en lo que él redactó, ¿verdad? Es el mensaje de Dios. Es que esos seres divinos vinieron a mostrarnos a nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A decirnos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado de los muertos, que venció la misma muerte. Entonces, es fácil comprender, ¿verdad?, también por qué esas mujeres tuvieron miedo. Lo dice el versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Saben esas palabras de esos ángeles a las mujeres, verdad? Esto fue una reprimenda. Esto fue un regaño para ellas. Estas mujeres no fueron con su mente y su confianza y su fe creyendo en lo que Cristo ya había anunciado, que Él resucitaría de los muertos. Simplemente fueron a dar cristiana sepultura, a terminar de preparar el cuerpo, pero no a pensar Cristo iba a vencer la muerte. Y fue una reprimenda, como dije. Jesús muchas veces, como dije, les advirtió a los discípulos que Él iba a resucitar de los muertos. Y cuando digo discípulos, ¿verdad?, no me estoy refiriendo simplemente a los apóstoles. Digo simplemente aquí a todas las personas que creyeron en Cristo Jesús, que lo seguían, sus discípulos, hombres y mujeres. Y muchas veces Jesucristo en su ministerio les había hablado a ellos de su muerte y su resurrección. Por eso los ángeles le están recordando, ¿verdad?, en el final del versículo 5, 6 y 7. Fíjense lo que dice. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Jesucristo se lo advirtió muchas veces, porque no creyeron. Sus mentes todavía estaban ciegas. No creyeron que Jesucristo pudiera vencer la muerte, ni los apóstoles. Porque si hubieran creído, estuvieran todos por la mañana allí esperando, vamos a buscarlo porque Él va a resucitar al tercer día de los muertos.
No, el ella llevar esas especias aromáticas, esos ungüentos, nos indica a nosotros que lo que ellas se esperaban encontrar era un cuerpo muerto. Era un cuerpo donde ellas iban a terminar de prepararlo. No recordaron tampoco lo que dice Juan 11:25. No sé cuántos se acuerdan cuando Lázaro murió. Marta estaba desesperada, ¿verdad? Llorando, le habló a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo le dijo: Él no muere, sino que vive. No, Marta le decía: no, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Jesucristo dijo: no, Marta, no. Fíjense lo que le dice Jesucristo en Juan 11:25. Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto, Marta? ¿Lo crees? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Esa pregunta que los ángeles le están haciendo es una reprimenda. No habían creído en sus palabras. Su fe estaba seca, estaban ciegos espiritualmente. Y algo que debemos observar también en esta pregunta, esa pregunta que están haciendo los ángeles, esa es la pregunta, ese es el primer anuncio que Jesucristo está vivo. O sea, en otras palabras, esa pregunta que le hicieron a ellos fue una pregunta angelical. El que fue crucificado, el que murió, ese está vivo. Esa es la primera vez que se nos da la esperanza en la palabra de nosotros. Ese ha resucitado. Ese tiene poder. Ese es Dios. Y de la misma manera que resucitó, que ahora está con un cuerpo glorificado, también ustedes algún día, Dios los va a resucitar de los muertos y ha de darle un cuerpo glorificado. Y ese fue el anuncio y el mensaje de los apóstoles. De ahí en adelante, ¿cuál fue el mensaje de la iglesia? Predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se debe predicar en cada iglesia. El mundo está en peligro. El hombre que vive sin Dios, si usted muere sin Dios, usted va al infierno. Usted va separado de Dios para siempre. Y el Evangelio viene a darte buenas noticias. El Evangelio viene a decirte a ti que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Y de la misma manera que resucitó, que está a la diestra del Padre, algún día Él nos va a resucitar a nosotros. Y nos ha de dar un cuerpo glorificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que, como dijo los ángeles, Él no está aquí. Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. Y yo me imagino esa palabra, ¿verdad? Se convirtió en lo que es la noticia del día. Todos los que se veían, dice la palabra que Jesús se le apareció más de 500 personas. Todo el mundo hablándose: mira, resucitó. El que fue crucificado resucitó. La noticia del día. Y esa es la noticia que comenzaron a predicar los apóstoles. Ese fue el mensaje que comenzaron a llevar ellos. Jesús ha resucitado. Es el mensaje del Evangelio. Mira cómo lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24 y el versículo 32. Dice allí: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. El versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y mire lo que Pedro predicó en el primer mensaje, en el libro de los Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no es por Cristo. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, que se convirtieron 3,000 personas, lo que Pedro predicó es: ustedes crucificaron al autor de la vida y ese resucitó y está a la diestra del Padre. Se convirtieron 3,000 personas cuando Pedro llevó ese mensaje.
Eso que se anunció en toda Jerusalén, de que Jesucristo había resucitado, ese fue el mensaje del Evangelio. Eso provocó verdaderamente este hombre es Dios. Ningún hombre puede vencer la muerte, ningún hombre puede darse vida a sí mismo, ningún hombre puede resucitar, pero Cristo resucitó de los muertos. Y ese mensaje, y eso que vieron ellos, todas estas personas que son testigos oculares, provocó que se convirtieran 3,000 hombres ese día, sin contar mujeres y niños. Se estima que las personas que se convirtieron ese día alcanzaban sobre 20,000 personas que se convirtieron en ese primer mensaje de Pedro. Y lo único que Pedro llevó allí fue: el Cristo que ustedes mataron fue resucitado de los muertos, está a la diestra del Padre. Ese fue el mensaje. No fue un mensaje de motivación, no fue un mensaje para decirle a ustedes: confíen en Dios, que Dios va a destruir a sus enemigos, confíen en Dios, que Dios va a apartar a todas las personas que le están haciendo daño. No, el mensaje fue un mensaje de que Cristo resucitó de los muertos, obsequiándole al hombre el perdón de los pecados y la vida eterna. Eso fue lo que se predicó allí. Como dice Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿cuál resurrección nosotros queremos ver? ¿La resurrección que es para vida o la resurrección que es para condenación? La resurrección de vida proviene por Cristo. Como dice Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lo único que tiene que hacer el hombre es depositar su confianza en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús y será salvo, dice la palabra. No hay obra humana en la cual el hombre pueda salvarse. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos deficiencias. Nadie puede obtener la salvación. Lo único que nos queda es la esperanza de creer en Cristo Jesús para salvación del alma y el perdón de los pecados. Es hacer lo que hizo el publicano cuando la oración del fariseo y el publicano: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Es lo único que me queda, es tu gracia y tu misericordia que me puede obsequiar a mí la salvación del alma y el perdón de los pecados. Y es creer en esa resurrección, es creer que esa tumba quedó vacía. No es pensar que el cuerpo de Cristo fue movido o que aquello fue adulterado, lo que sucedió allí. Lo que sucedió allí fue glorificado, fue grandioso, fue la misma gloria de Dios resucitando y venciendo la muerte. Por eso es importante que creamos en la resurrección. Por eso es importante que estos pasajes que hemos leído hoy, esto es el fundamento de la iglesia, la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó de los muertos, pues mire, nosotros estamos perdiendo el tiempo en esta mañana, aquí en este lugar. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí leyendo la palabra y hablando de la palabra a ustedes si Cristo no resucitó de los muertos. El fundamento de la iglesia es que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, y en eso creemos. Esa es la fe que nos da el Espíritu Santo y lo que nos convence. Entonces, ¿cuál es la conclusión del mensaje? Que sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay mensaje, sin resurrección no hay vida, sin resurrección no hay perdón de pecado, y sin resurrección todos estamos perdidos. Esa es la conclusión del mensaje. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos volver al principio, debemos volver al mensaje de la palabra. Debemos volver a lo que predicaron los apóstoles, cómo se comenzó la iglesia primitiva. Comenzó anunciando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio. Como dije, ¿tenemos problemas? Claro que sí, pero el evangelio no es para resolver nuestros problemas. El evangelio es para decirnos a nosotros que su vida está en peligro, que si usted no tiene un salvador y usted muere sin Dios, su vida queda separada completamente de Dios para siempre. Ese es el mensaje del evangelio. Los problemas, ya Dios se encargará de esos problemas, pero el evangelio no es para resolvernos los problemas. El evangelio es para enseñarnos a nosotros que nosotros necesitamos de un salvador, de un Dios glorioso, que podamos mirar hacia la palabra. Ese fue el mensaje que llevaron los apóstoles. No hubo más mensaje.
Pablo decía, voy a predicar de un Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje. Y lo voy a hacer lo más sencillo posible. No voy a usar palabrería, no voy a usar palabras, ¿verdad?, de sabios. Simplemente le voy a decir a ustedes, Dios el Padre en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo para salvarnos, ya que el hombre no tenía opciones por sí mismo para poder salvarse. Tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos. Y todo el que cree en esa salvación y esa resurrección tiene vida eterna y tiene el perdón de los pecados. Así que debemos volver a lo que predicaba la iglesia primitiva. Debemos volver a la palabra, debemos predicar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, hermanos. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Solo tú, Padre, eres digno de toda gloria y honra. Padre, te damos gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra que ha sido expuesto, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestras vidas. En ella nos muestra, Señor, tus planes. Nos ha mostrado, Señor, lo que hiciste en misericordia, en amor hacia nosotros. Hombres que te desechamos, que te dimos la espalda, que nos rebelamos contra ti. Y tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, a la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la opción, Señor, de poder ser perdonados nuestros pecados, Señor. Poder darnos la vida eterna, Señor. Y algún día, Señor, cuando tú vengas por segunda vez, nos has de dar un cuerpo glorificado, un cuerpo igual al tuyo, Señor, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin la posibilidad de poder caer, Señor, como sucedió con Adán y Eva, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, Señor, el cual vamos a poder acercarnos a ti, vamos a poder ver tu gloria, Señor, vamos a poder alabarte, glorificarte, honrarte, Señor, verte tal como tú eres, Señor, porque en este momento, Señor, nuestro pecado nos impide acercarnos a ti para verte cara a cara, Señor, pero algún día, Señor, te veremos cara a cara como tú eres. Así lo creemos, Señor, por tu palabra. Así lo creemos porque tu Espíritu Santo lo ha revelado a nuestros corazones, Señor. Que somos hombres separados de ti, Señor. Y que a través de Jesucristo tú nos has dado, Señor, la reconciliación para volver a estar cerca de tu presencia, Señor. Y aunque no te vemos, Señor, te glorificamos, te honramos, te alabamos, Señor. Y creemos en tu palabra. Nuestra fe está puesta en tu palabra, Señor, en tu Espíritu Santo, en lo que hizo nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, porque venciste la muerte. Y a través de vencer la muerte, a través de tu resurrección, Señor, ahí están basados los fundamentos de la iglesia. Y esa es nuestra esperanza, Señor, que algún día vamos a resucitar junto contigo y vamos a estar contigo para siempre, Señor. Gracias, Padre, por esa gracia, por esa misericordia, por esa gracia salvífica, Señor. Permite ahora, Señor, que nosotros los que hemos creído en ti podamos llevar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación, la que llevaron los apóstoles, Señor, hablando de tu muerte y tu resurrección al hombre. No con la intención, Señor, de que nosotros podamos convencer, porque es tu Espíritu el que convence los corazones. Lo de nosotros llevar tu mensaje, Señor, y lo vamos a predicar, Señor, como tú lo plasmaste en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza y busque, Señor, lo que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, por ese sacrificio y por esa vida y perdón de pecados. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que los que van a salir de aquí hacia sus hogares, Señor, puedan llegar con bien, Señor, guardándolos en el camino de todo peligro. Y gracias, Señor, todo lo que te hemos orado, te lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos.